Hermanos, vivimos en un mundo inherentemente parcial. Cada persona tiene sus preferencias bien definidas. Todo lo que estamos aquí, estoy seguro que tiene un plato de comida favorito. Tiene un banco de su preferencia para guardar su dinero y sentirse confiado. Tiene un color de ropa, de vestimenta que le agrada. Quizás tiene usted una preferencia especial por algún modelo de carro o una marca de vehículo o posiblemente por un estilo de cómo quisiera que fuera diseñada su casa, aunque todavía no la tiene con ese diseño. Lo cierto del caso es que los seres humanos tenemos un sinfín de favoritismo e incluso hay un dicho popular que reza: entre gustos y colores no hay quien discuta. Y esto puede ser válido hasta cierto punto. Usted puede tener preferencia por alguna cosa, objeto, y eso no tiene nada de malo. El problema empieza cuando el favoritismo está arraigado a nosotros y empezamos a transmitirlo con las personas con las que nos relacionamos. El favoritismo, hermanos míos, es un problema que lo vemos a diario en nuestras relaciones cotidianas. Si estamos en un trabajo, posiblemente yo tengo mi grupo. Si estoy en un lugar distinto a la iglesia, de seguro tengo mi grupo, porque es que nosotros debemos escoger muy bien con quién relacionarnos. Y eso lo empezamos a medir de esta manera. Nosotros somos muy buenos juzgando, no tenemos el oficio de jueces, pero lo ejercemos diariamente y con contundencia. Y muchas veces nuestros grupos sociales son construidos o basados en lo que nosotros creemos que está bien. Y en algunas ocasiones nuestros grupos son elegidos por la apariencia de la persona, por su estatus social, por el vehículo que maneja, por la profesión que tiene. Y de acuerdo a eso, yo me relaciono. Y eso hasta ese punto donde usted escoge, está bien. Malo está cuando usted lo rechaza. Y permítanme ilustrar mejor esta realidad planteándole una situación de la vida cotidiana. Y vamos a imaginarnos por un momento que usted está en una fila o en una cola, porque posiblemente debe surtir gasolina o quizás no gasolina, pero sí está en una fila para hacer un trámite. Y usted ve que en la fila hay personas a veces un poco delicadas de salud con su tapaboca, ve a personas en la cola molestas, otras la ve ansiosa y otras la ve quizás cara abajo, resignado. Bueno, hay que esperar y muchas veces hay que esperar en el sol. Pero es en esa misma fila donde el que está organizando dice: no se muevan para allá, pónganse para acá. Hay un ente de alguna manera autorizado controlando la fila. Pero de repente aparece una camioneta de lujo con vidrios ahumados y se baja un hombre bien vestido, con un buen reloj, con unos zapatos de marca, y sin mirar alrededor se dirige de una vez al principio de la fila, y aquel hombre tan estricto le dice: pasa adelante, no hay problema, tú llegaste de último, pero tú eres el que mereces entrar. Yo no sé si usted ha experimentado alguno de esos escenarios. Yo sí lo he experimentado, hermano, y también he experimentado impotencia, molestia, ira, porque me da rabia la injusticia, el favoritismo y la parcialidad de ciertos lugares. ¿No le da disgusto a usted eso? Que usted esté incluso bajo el sol haciendo una fila y venga alguien y se colee. Eso causa rabia. Y más molestia da que sea la persona que le dijo: no te puedes mover de ahí y no puedes hacer esto, porque si te sales o si te mueves te saco. Es el que le permite el acceso a aquel que vino distinto a mí, posiblemente vestido y posiblemente en un carro. Hermanos, este sentimiento de indignación ante la injusticia no es una simple casualidad.
es el reflejo de una verdad más profunda que la Biblia trata de manera directa. Y hoy, al reflexionar sobre Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13, descubriremos por qué la sección de personas nos causa tanta molestia, porque más allá de un error de etiqueta o más bien una incomodidad social, es una realidad que traiciona la esencia misma del Evangelio, que traiciona directamente y ofende el carácter de Dios. Es algo más profundo, es algo más agudo de lo que imaginamos. Y el problema de esto no es verlo en la calle, el problema de esto es verlo dentro de la iglesia. Y pensando en lo que eso implica dentro de la iglesia, y ya que es un ataque directo al Evangelio de Jesucristo, por ello yo he titulado el sermón de esta mañana, Cuídate del favoritismo. Cuídate del favoritismo. Y para entender mejor esta advertencia, me gustaría dividir este sermón en 4 puntos principales. Y en primer lugar vamos a ver el peligro del favoritismo. En segundo lugar vamos a ver Dios elige lo que el mundo desprecia. En tercer lugar, el amor como cumplimiento de la ley. Y en último lugar, la misericordia triunfa sobre el juicio, según lo que dice Santiago. Y para ir entrando en desarrollo, vamos a irnos a nuestro primer punto, el peligro del favoritismo. Y algo que me llamaba la atención a ir elaborando este sermón es que Santiago, el hermano de Jesús, no se anda con rodeo. Su carta, le decía hace un rato, es un llamado urgente a vivir con una fe auténtica. Es un llamado urgente de vivir o manifestar en nuestra fe acciones que evidencian nuestra salvación o que evidencien nuestra salvación. Y es por ello que en esta porción de su carta, precisamente, Santiago nos va a confrontar con una de las hipocresías que sutilmente se ha introducido en la iglesia y la hemos tomado o la hemos visto como normal. Y eso es el favoritismo. Y vean cómo comienza Santiago en el versículo 1 de este capítulo. Dice, hermanos míos. No le dice, ustedes que están sin Cristo y sin esperanza. No le dice, ustedes que todavía no han creído. No, él le habla directamente a la iglesia y le dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, o como la traduce otra versión de las Escrituras, sin favoritismo. Yo no sé si usted puede notar el énfasis que muestra Santiago en ese primer versículo. Él está diciendo, hermanos, ustedes no pueden profesar ser cristianos, no pueden profesar fe en Cristo si al mismo tiempo están teniendo grupos selectos. Si al mismo tiempo tienen acepción de personas, si al mismo tiempo tienen favoritismo entre ustedes, eso es una fe no válida, es una fe muerta, porque una fe viva va a hacer lo que el Señor dice. Pero como vamos a hablar del favoritismo, necesitamos definir qué es favoritismo. Y favoritismo se refiere a tratar a una persona mejor que a otra, a pesar de que todos merecen los mismos o poseen los mismos derechos. O en otras palabras, es preferir a alguien por su apariencia, posesiones, estatus social o fama, en lugar de tratar a todos con la igualdad que merecen. Eso es favoritismo. Y ahora, si somos hijos de Dios, ¿usted considera que podemos darnos el lujo de favorecer a algunos y menospreciar a otros? Si somos hijos de Dios, ¿ustedes creen que yo me puedo dar el privilegio de elegir a quien a mí me agrada y rechazar al que no? Si soy un hijo de Dios, no debo hacerlo. ¿Y saben por qué no debo hacerlo, hermanos míos? Porque en el corazón de Dios no hay favoritismo.
Dios no tiene favorito. Dios ama a todos sus hijos por igual. Y si usted y yo somos cristianos, nosotros no debemos hacer lo contrario a Dios, debemos hacer lo mismo. Debemos amarnos unos a los otros como Cristo nos ama a nosotros. Y pudiéramos ver que Santiago aborda este tema y está en el Nuevo Testamento y dice, bueno, esto estaba sucediendo en la iglesia. Pero hermano, este es un problema que ha surgido desde la antigüedad. Desde el Antiguo Testamento, el Señor viene advirtiendo a su pueblo del favoritismo y de la acepción de personas que muchos hacen. Y es por ello que Moisés, en el libro de Deuteronomio, inspirado por el Espíritu Santo, en su capítulo 10, versículo 17, da una declaración digna de escuchar con atención. Dice Deuteronomio 10, 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona, ni toma soborno. Y de igual manera el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, afirma en su capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay para Dios favoritismo. Y hermanos, si leemos más textos, vamos a conseguir muchos más hablando sobre este tema. Y si estos dos lo hemos leído con atención y entendimiento, nos vamos a dar cuenta que el carácter de Dios ejemplifica la imparcialidad que nosotros debemos practicar. El carácter de Dios ejemplifica la imparcialidad que nosotros debemos practicar como creyentes. El mismo apóstol Pablo dijo en Efesios, sé imitadores de Dios como hijos amados. Si hay alguien que es digno de imitar, si hay alguien que es digno de admirar, si hay alguien que es digno de seguir su ejemplo, es el Señor. Y es por eso que Él ha dejado todo lo suficiente para la vida y la piedad. Y es por esta razón que Dios dejó bien marcado en su palabra cómo Él quiere que los hijos de Dios, como los siervos de Dios, se anden en medio de un mundo corrompido por el pecado de manera distinta. Y es por ello que el apóstol Pablo, refiriéndose o escribiéndole a los hermanos de Filipo, en este mismo sentido le dice en el capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Vean que dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Y después dice, teniendo un diferente amor, no, teniendo el mismo amor, unánime. Subraya allí. No el que a mí me parezca, no. El mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Es decir, hermanos míos, es amar a todos por igual, sin importar sus circunstancias. Y pensando en esto, Santiago ha sido cuestionado en el tiempo por algunos escritores porque dicen que Santiago es un evangelio por las obras y que el de Pablo es un evangelio por fe. Por lo tanto, vivir por fe es más fácil que vivir por obra. Pero hermanos, Santiago destaca o resalta que la salvación es por gracia, no por obra igual, pero la obra que usted está haciendo es la evidencia de la gracia que está en su vida. La salvación no se gana por las obras, pero se refleja por lo que usted hace, por las mismas obras. Y es por ello, hermanos míos, que es crucial que entendamos que la verdadera fe, que la verdadera salvación produce amor sin favoritismo.
Déjeme repetírselo otra vez. La verdadera fe, la verdadera salvación produce amor sin favoritismo. Y es importante, hermanos, que nos recordemos esto diariamente, porque diariamente estamos siendo parcial. Porque diariamente estamos tomando decisiones y muchas de nuestras decisiones están buscando un bien personal más allá de un bien para otro. Si usted va entre los niños de un colegio, póngase un 5º grado, los niños le mandan a colocarse en grupo y ellos de inmediato buscan al que estudia más, no buscan al que estudia menos ni el que es más tranquilo. Desde allí se empieza a ver el pecado de la acepción de personas o favoritismo. Yo no me quiero poner con él porque él no estudia mucho. Él es flojo. Pero ¿no será una buena oportunidad para enseñarle y educarle de que debe estudiar y esforzarse también? Pero nosotros no medimos, o no nos medimos de esa manera. Y es por ello que, hablando de esa preferencia, Santiago pasa a describir quizás una realidad con la que su audiencia estaba bien familiarizada. Santiago está escribiendo esto no por si acaso está sucediendo, no, él está escribiendo porque está pasando. Y vean que en el versículo 2, él coloca una ilustración como en todo su libro, porque si hay alguien que es ilustrativo en cuanto a la enseñanza es Santiago. Y dice, versículo 2 del capítulo 2 de Santiago: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre y con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decía al pobre, estate tú allí en pies, o siéntate aquí abajo de mi estrado. Imagine por un momento esa imagen. Imagine que usted va entrando a la iglesia y alguien del protocolo le dice, vete a sentar donde mejor te parezca. De repente viene alguien elegante, con corbata, bien perfumado, y le dice, ya voy, un momento. Desocúpeme la primera fila, que él necesita ponerse adelante. Imagínense esa imagen. Y es lo que Santiago dice. Imagínense esa escena. Y Santiago no solamente nos hace reflexionar en esa escena, sino que en el versículo 4 dice que haciendo este tipo de cosas, porque ojo, déjeme aclarar algo, no está malo que una persona bien elegante, bien vestida, sea colocada en el puesto de delante, no hay ningún problema, aquí no tenemos ese problema. El problema está que llegue otra persona en su misma condición de necesidad del Señor, del Evangelio, y sea puesta un poco allá atrás. Y hay un dicho coloquial que dice, lo que es bueno para la pava, que sea bueno para el pavo. O sea, no debe haber en nosotros esa preferencia. Ambos son privilegiados de venir a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, ambos merecen estar adelante, si así es que se quiere. Y cuando hacemos nuestros juicios de mala manera o favoritismo, Santiago dice que somos jueces con malos pensamientos. ¿Y saben por qué somos jueces con malos pensamientos? Porque estamos asumiendo que el valor de la persona lo posee cómo se viste y con lo que tiene. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Ese es un lenguaje mundano y diabólico. Entre la iglesia del Señor todos valemos lo mismo. O nuestro valor fue el mismo. La sangre de Jesucristo derramada por un pecador vil como usted y como yo. Hermanos, asumir que una persona vale por lo que hace, tiene, es un pecado gravísimo y es una actitud diabólica. Y en el Antiguo Testamento, el Señor también habló sobre este punto. Dice Levíticos 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande.
con justicia juzgarás a tu prójimo. No es que ahora los pobres se van a sentir con mayor privilegio, no. Todos delante de Dios somos iguales. Dice el apóstol Pablo en cuanto a la salvación, ya no hay libres ni esclavos, ya no hay hombre o mujer, todos, si son salvos por Cristo, no hay ningún problema, no hay favoritismo, todos merecen la salvación. Y ¿saben otra cosa? Si Dios es un Dios de justicia imparcial, ¿qué usted cree que Él espera de nosotros? Hermanos, voy a seguir haciendo énfasis en el favoritismo. El favoritismo es un pecado porque usurpa el papel del juez justo que es Dios. Cuando yo estoy favoreciendo a alguien, yo estoy tomando la justicia según mi estándar o según mi criterio y estoy poniendo a Dios de lado. Yo le estoy diciendo a Dios, tus juicios no me agradan, no son justos para nada, los míos sí. ¿Qué manera de comportarnos, no? Por esto mismo el pastor Charles Spurgeon dijo, si nuestra fe no nos lleva a tratar a todos los hombres como iguales a los ojos de Dios, entonces nuestra fe es defectuosa. Si nuestra fe no nos lleva a tratar a todos los hombres como iguales a los ojos de Dios, entonces nuestra fe es defectuosa. Y yo quisiera llamar tu atención por un momento. Y considerando lo que he dicho hasta ahora, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Con cuánta frecuencia estás dejando que el favoritismo entre en tu corazón y te aleje del amor imparcial de Cristo? Pero como la pregunta también me involucra, yo la voy a decir de otra manera. ¿Con cuánta frecuencia estamos dejando que el favoritismo entre en nuestros corazones y nos aleje del amor imparcial de Cristo? ¿Con cuánta frecuencia? Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto. Dios elige lo que el mundo desprecia. Dios elige lo que el mundo desprecia. Y ahora Santiago nos presenta una contundente llamada de atención, una verdad que debe llevarnos a la reflexión y a un cambio de pensamiento. Él plantea la siguiente interrogante: hermanos míos amados. Vean cómo empieza Santiago para hablar de algo serio. Dice: hermanos míos amados, oíd, presta atención. Lo que viene a continuación es importante que lo escuches, lo entiendas y lo practiques. Y él le dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Reflexione. Al que tú desprecias, al que a ti no te parece, al que a ti no te cae, al que te huele mal, a ese Dios ama. Ese que tú desprecias es un portador de la imagen de Dios, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Qué contraste tan marcado, ¿no? Mientras nosotros pudiéramos estar corriendo en aquel que es popular, en aquel que es poderoso, en aquel que tiene influencia para que en cualquier momento nos pueda ayudar, Dios anda de aquellos que nadie ve, de aquellos que todos desprecian. Y el ministerio de Jesús fue marcado por esto. Jesús fue y abrazó a un leproso que nadie quería abrazar, ni su propia familia, y le sanó. Jesús fue al menesteroso, al menospreciado, al que estaba allí postrado en una cama y nadie le daba esperanza. Y si Jesús dice que debemos imitarle, ¿qué nos está impidiendo hacerlo? Muchas veces nosotros estamos con la actitud de Samuel. ¿Se acuerdan cuando Samuel es enviado a la casa de Isaí
para elegir un rey, ungir un rey entre los hijos de él. Samuel empezó a ver su estatura, empezó a ver su fuerza, empezó a ver su apariencia, empezó a ver su manera de expresarse. Y pasaron los 7 hijos mayores de Isaí. Y ninguno de eso era. Mandaron a llamar al más humilde, al pastorcito de oveja, aquel que olía mal porque olía a oveja. Olía a monte. Y ese era. Y el Señor le tiene que decir a Samuel, y yo creo que esas palabras hoy son muy relevantes para nosotros oírlas. Le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y el apóstol Pablo reafirma esta verdad al escribir en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29, una declaración que nos introduce en ella. Y otra vez llama la atención a los hermanos, a la iglesia, y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Hermano, Dios no ve lo que el hombre ve. Nosotros vemos lo exterior. Él ve lo que hay en el corazón. Y a menudo aquellos que el mundo desprecia, y nosotros muchas veces también, son los que tienen la profunda necesidad de la gracia del Señor, y son aquellos que la reciben sin merecerla. Hermano, Santiago nos está dando hoy una cátedra de lo que nosotros hacemos en la vida diaria, ¿sí o no? Y Dios nos está diciendo, por ahí no es. Y Santiago, después de decirle estas cosas, en el versículo 6, él señala una ironía que debió ser hiriente para el lector de esta carta, en cuanto a lo que es la parcialidad. Él le dice, aquellos que ustedes reciben con honor, con privilegio, ¿no nos oprimen los ricos? ¿No son ellos mismos los que arrastran a los tribunales, a los creyentes? Recuerden, están en persecución. Esos poderosos que ustedes idolatran, ¿no son ellos mismos los que vienen a buscarle? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Esto es una paradoja dolorosa, hermanos míos. Porque aquello por lo que ellos estaban desgastando, posiblemente eran los mismos que lo iban a desaparecer. Recuerden que la iglesia estaba sufriendo persecución en ese tiempo. Recuerden que la iglesia estaba escondida para poder adorar al Señor, porque el imperio romano, donde ellos estaban, no les permitía reunirse. Hermanos, la riqueza y el poder de la gente no nos aseguran justicia, estabilidad ni salvación. Solamente Cristo es el único que nos puede ofrecer estabilidad, gracia y salvación. Hoy, mañana y siempre. Por eso el reconocido reformador Juan Calvino escribió: Dios elige a los que son considerados nada en el mundo, para que toda la gloria pueda ser enteramente suya.
una de las cualidades del ser humano es que él se describe como bueno. Comúnmente cuando uno va a hablar con una persona, te dice, yo creo en Dios, pero no asisto a ninguna iglesia. Yo creo en Dios desde que nací, incluso antes de nacer ya creí en Dios. Y yo no me considero malo. Mira, ve, tengo una familia ejemplar, tengo un trabajo que me da estabilidad económica, mis vecinos me admiran, el solo hecho de verme pasar por la recepción ya me saludan, me abrazan. O sea, yo lo que necesito es irme al cielo. Hermanos, personas como esa difícilmente entran al reino de los cielos. Es solo aquel que reconoce su incapacidad y maldad y cree en Jesucristo el que va a ser salvo. Quiero hacerte otra pregunta. Si Dios elige lo que el mundo desprecia para manifestar su gloria, ¿cómo estamos reflejando esta misma perspectiva de Dios en nuestra forma de valorar y tratar a las personas con las que nos relacionamos? ¿Cómo estamos reflejando esa gracia, misericordia y amor del Señor? Santiago nos está haciendo reflexionar. Porque no es lo que yo haga para Dios lo que va a sorprender a Dios. Fue ya la obra de Cristo. Ahora a mí me toca obedecer. Y eso nos va a llevar a nuestro tercer punto. El amor como cumplimiento a la ley. Nadie ha cumplido la ley a perfección. Y por esa causa todos estamos destituidos de su gloria. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien obedezca. Pero aquellos que han sido rescatados por la gracia de Dios, dice Pedro en su segunda carta, han sido capacitados por el Espíritu Santo para obedecer, aunque caigamos. Y vean que ahora Santiago dice, si en verdad, porque posiblemente alguien objete siempre, pero ya voy, yo sí estoy obedeciendo. Bueno, si es así, si es verdad, y cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces excepción de persona, déjame decirte algo, cometes pecado. Es como el joven rico, ¿se acuerdan? Él llegó con toda su opulencia y humildad a decirle, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, sencillo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y esto le causó gran dolor a este joven rico. Y me estoy saltando un punto, pero antes de esto, Jesús le dice, has guardado los mandamientos desde mi niñez. Los he guardado todos. Y vamos a colocarle un sufijo, todito. Ito. Bueno, está bien, bien hacéis. Bueno, la razón, como ya has cumplido todo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Eso causó molestia, causó tristeza. Y Jesús mirándolo, me encanta cómo lo relata el evangelista, mirándolo a los ojos, él se fue alejando tristemente. Hermano, no se trata de cuál mandamiento yo debo cumplir y cuál no. Se trata de obedecer lo que Dios dice. No se trata de poner estándares a lo que ya Dios ha estandarizado. No, pero es que a mí me parece. No, a ti no te parece nada. Si no está conforme a la Escritura, nuestros pareceres van a ser inválidos. Y aquí dice, si bien hacéis todo, cumpliste la ley y haces o tienes favoritismo, estás en pecado. Y en estos versículos del 8 al 12, se concentra el corazón del argumento que Santiago viene exponiendo a través de la denuncia del pecado del favoritismo. Y vean que no es un pecado sencillo ni desapercibido. Santiago nos muestra que es grave. Y si no se atiende con prontitud,
se va a convertir en una metástasis y te va a matar. Y también este texto nos da a entender, porque a veces no soportamos la injusticia. Y a veces nosotros, cuando somos tratados injustamente, queremos justicia, pero cuando nosotros somos los maltratados o los maltratadores, lo estamos haciendo bien, queremos aplauso, ¿verdad? Santiago dice, eso se tiene que acabar, porque ustedes deben amarse unos a otros. Y Jesús, hablando acerca de la ley real que Santiago muestra aquí, esta ley real no es otra que amar a tu prójimo como a ti mismo, y está arraigada al primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Hubo un distinguido que se le acercó a Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, y le dijo, maestro, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y Jesús le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Ahí estaba la respuesta que demandaba la pregunta que hizo aquel hombre. Pero como Jesús nunca se queda a media y dijo, y el segundo es semejante. Amarás al Señor como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De qué depende la ley y todos los profetas? ¿Con cuánta intencionalidad estamos amando a nuestro prójimo hoy? Y ahí cabe la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque algunos dan la respuesta, bueno, mi prójimo es aquel que hace la voluntad de Dios. No, tu prójimo es también aquel que te aborrece. Tu prójimo también es aquel que no te quiere mucho. Tu prójimo es aquel que se acerca a ti y te ayuda. Tu prójimo es todo aquel que está a tu alrededor. Ese es tu prójimo. Y la Biblia dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quiénes de los que están aquí se aborrece a sí mismo? Hermanos, ¿saben algo? Así como el amor al prójimo es lo que Dios quiere, la antítesis o lo que Dios no quiere es el favoritismo. Dios aborrece el favoritismo. ¿Y saben por qué lo aborrece? Porque es una violación directa a la ley de Dios. Es un acto de rebeldía. No me interesa tu ley. Y es allí donde Santiago ahora en el versículo 10 enfatiza un punto crucial y dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. ¿Y esto qué significa? Que si yo digo mentira, entonces voy a ir a la cárcel como un asesino. No se trata de consecuencia. Se trata que tanto la mentira como el homicidio delante de Dios es la misma afrenta. Y hermanos míos, la ley no es un conjunto de normas para leerla, es un conjunto de normas para obedecerla. Y cuando no obedecemos al Señor, y yo estoy aquí poniéndome del lado donde debemos hacer, y el Señor nos está ayudando, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Yo estoy hablando a cristianos, ¿verdad? Y al no cristiano ahorita también me voy a dirigir a ellos, pero ahorita el Señor nos ha dado todos los recursos necesarios para obedecerle. La Biblia dice, y ahorita se lo mencionaba, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y después dice que debemos
Tener temblor y temblor, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y pudiéramos entonces ahora hablar de ese temor y temblor y que Dios pone el querer como el hacer en nosotros y decir, bueno, yo no obedezco porque todavía Dios no ha puesto ese querer en mí. Dios algún día lo va a poner. Yo estoy esperando ese día. Si usted piensa así, le voy a decir como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si usted dice, pero es que yo soy así, yo no sé cómo cambiar porque es que yo soy así, usted necesita arrepentirse. Porque Dios no quiere que yo y usted seamos así. Él quiere que seamos diferentes, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted no puede quedarse en el conformismo, es que yo soy así si usted es creyente. Ahora, la ley de la libertad es la ley de Cristo, es la ley del amor que no se sujeta a rituales como el Antiguo Testamento, que no está sujeta a que estemos allí en el yugo del pecado, sino que está sujeta, hermanos míos, a aquel sacrificio que hizo Jesús por nosotros, aquel que nos dio acceso ante el trono de la gracia, donde no hay parcialidad, sino que todo aquel que cree en el Señor tiene ese acceso a Él y puede recibir el oportuno socorro. Y dice la palabra de Dios, hermanos míos, y es glorioso lo que dice, que si hay algo que nosotros nos debamos, que no sea plata, que sea el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice Romanos 13, versículo 8. Y el versículo 9 dice, ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y por consiguiente, aquí vemos que el amor no es una opción, sino la esencia misma de la vida cristiana. Aquí vemos, hermanos míos, que el amor no es si yo puedo hacerlo, no, es que debes hacerlo porque hay el cumplimiento de la ley. Y además de todo esto, una de las palabras ya finales que Jesús le dijo a sus discípulos para consolarle, animarle, exhortarles antes de su partida, fue un mandamiento. Y Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, dicen ese mandamiento que Jesús le dejó a sus discípulos. Y dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Si hay un medidor, si hay un termómetro para probar nuestra cristiandad, para probar nuestra verdadera conversión o nuestro nacimiento nuevo, es el amor. Si usted no está amando a su hermano, si usted hoy está aquí, usted está enemistado con alguien, usted debe de correr a pedir perdón al Señor y a aquel también que afectó. Y aún así, usted pudiera decir, pero bueno, fui yo el ofendido. Bueno, la Biblia dice que si tú vienes a la iglesia y vas a dar tu ofrenda y te acuerdas que alguien ha pecado contra ti, deja tu ofrenda y vete a reconciliar. No hay excusa, hermano. El amor debe ser característica de un verdadero creyente. Y el amor es descrito por 1 Corintios capítulo 13, donde es sufrido, donde es benigno, donde no busca lo suyo propio, donde es paciente, no se irrita, no hace nada que no agrada, no es injusto. Ese es el amor. Y termina diciendo Pablo en esa tesis exhortativa de amarnos, que viva la fe, la esperanza, no dice viva la fe, permanezca la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todo esto es el amor. Pero él dice, antes de decir todo esto, pero si yo dono mi cuerpo y lo quemo en sacrificio, Pablo dice, lo puedes hacer, pero si no tienes amor,
te quedas quemado y frito. De nada te sirve. Pero es que yo tengo dones de profecía, tengo talento. Si no tienes amor, tu talento y todo lo que tienes, de nada te sirve. Ahora, hermanos, al examinar nuestro propio corazón, ¿reconoces en tu vida algún área donde has mostrado favoritismo y has dejado de amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Hay algún área en tu vida que te impide o algo en tu vida que te impide amar a Cristo como Él merece ser amado? ¿Hay algo en nosotros que nos está impidiendo amar a nuestro prójimo como Cristo nos ama? ¿Qué te impide hacerlo? El teólogo y escritor A.W. Tozer escribió: lo que pensemos de Cristo es la prueba más segura de nuestro estado espiritual, así como lo que pensemos de nuestro prójimo es una prueba de lo que pensamos de Cristo. Hermanos, si amamos a Cristo, amaremos también a lo que Él ama. ¿Y saben algo? Él ama todo por igual. Y finalmente, hermanos, la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una de las bienaventuranzas que dio Jesús en el Sermón del Monte fue: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De igual manera, en la parábola de los dos deudores, ¿se acuerda? Hubo un hombre que tenía una deuda impagable y aquel fue perdonado. Pero a él le debían una cuenta tan miserable que por esa causa llevó a aquella persona a la cárcel. Y para él no se le dio misericordia. Y esta es una escena escalofriante. Aquel que no da misericordia, no espere recibirla. Si usted no está amando, no espere ser amado. Por su fruto lo conoceréis. Si usted siembra papelón, no va a recibir ningún papelón, porque el papelón no se siembra. Pero si usted siembra mango, usted no va a recibir papelón. Usted va a recibir es mango. ¿Qué está sembrando hoy? Y a veces no es más fácil juzgar que tener misericordia. Y Jesús nos dijo que es mejor tener misericordia que hacer juicios parcializados. ¿Se acuerdan de la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio y fue llevada a Jesús? Y fue llevada a Jesús por los escribas y fariseos, los religiosos de la época, los más opulentes y populares en cuanto a la ley. Y estando allí, la acusaban delante de Jesús, queriendo que Jesús aprobara su muerte, que Jesús aprobara que ellos lanzaran piedra. Y Jesús dijo, quizás pasivamente, escribiendo en tierra: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús no preguntó, pero ahí no se estaba haciendo un juicio justo. Ahí había favoritismo, porque ¿dónde estaba el hombre con que la mujer había adulterado? ¿Dónde estaba? Vean que había sesión de personas. Los hombres le preservamos la vida, pero a la mujer hay que matarla. Y posiblemente a veces en escenarios no se nos plantean cosas como esta en nuestras vidas, pero sí parecidas. La actitud de Jesús en cuanto a esta situación fue: anda y no peques más. ¿Y dónde están los que te apedreaban o los que te querían apedrear? No están. Hermano, todos somos culpables. Por eso necesitamos dar de gracia de lo que por gracia hemos recibido. Y hemos recibido del Señor su perdón, su salvación, su misericordia, su amor, su bondad. ¿Qué te impide darla?
En el libro del profeta Osea, Dios dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y el profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8 de su libro, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es justo. ¿Y qué pide Dios de ti, amado hermano? Por lo menos 3 cosas, según este texto. Y dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, la misericordia no es una opción para el creyente. Es una evidencia inconfundible de una genuina relación con Dios. Si usted no está mostrando misericordia, me voy a atrever a decir esto, posiblemente usted tenga que evaluar su fe porque no ha nacido de nuevo. Si yo no estoy mostrando amor, porque Dios es amor, posiblemente yo no estoy en el Señor, porque Él es la fuente de todo amor. Agustín de Hipona dijo, debemos orar por un corazón que no sea simplemente puro, sino también misericordioso. A veces, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, Señor, pero a mí me cuesta tener misericordia de otro. Hermanos, la misericordia de Dios debe ser algo que nos distinga como creyentes. ¿Y saben por qué? Porque eso agrada a Dios y triunfa sobre el juicio. Todos nosotros vamos a tener que dar cuenta, ¿verdad? A Dios de todo lo que hicimos. Y que usted espera recibir de allí juicio o misericordia. Merecemos juicio, pero deseamos misericordia. Cuando alguien le haya agravado, hecho algo malo, y él vaya a usted, trátelo de la misma manera que usted quiere que Cristo le trate, con misericordia. Y ya para concluir, queridos hermanos, quiero que te detengas un momento a pensar. En esa ocasión en la que quizás le viste el buen vestir de la persona y no encontrabas dónde ponerlo porque se podía romper. Pero también piensa en aquel que vino a ti a pedirte ayuda y simplemente como no es de tu clase social, guardaste silencio y le diste la espalda. Pero ahora también levanta tu mirada y mira la cruz. Allí, al Rey del universo, al Rey de gloria, al Rey soberano, al Rey de los cielos, al Creador de todo, que cuando le maldecían, cuando lo injuriaban, cuando lo maltrataban, no hubo palabra de maldición sobre ellos, sino que por el contrario en la cruz dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hermanos, Jesús no hizo acepción de personas. Él salvó a aquel ladrón que estaba a su lado, quien le maldecía y le decía todo lo peor que usted se pueda imaginar. Él posiblemente salvó a aquel hombre que le traspasó porque este cayó de rodillas y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él salvó a la prostituta, salvó al ladrón. Hermano, te salvó a ti que eras un vil pecador, me salvó a mí que era un miserable pecador. Y allí su sangre no se derramó por los favoritos, su sangre se derramó por todo lo que estamos hoy aquí sentados. Así que cuando el favoritismo
quiera nublar tu memoria, acuérdate de la cruz de Cristo. Acuérdate de aquel que estando allí ensangrentado dijo, consumado es. Ellos son todos enemigos míos, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo mostró su amor para con nosotros, o nos amó. Hermanos, ya para terminar, te exhorto, te animo, que no permitas que el mundo decida en tu vida a quién debes amar y a quién no. No decidas que alguien te diga a quién debes aceptar y a quién debes despreciar. Amemos como el amor que Cristo ha mostrado por nosotros, sin condiciones, sin prejuicios, sin velo exterior. Amemos con un amor eterno. Dice Primera de Juan 4:10, y con esto culmino, y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, así también nosotros debemos amarnos unos a los otros. Amén. Puesto en pie.